mediante transistores. Vamos a ver aquí. Ya está. Mediante transistores. Recordemos que hay dos grandes familias. Vamos a ver acá qué pasa. Dos grandes familias. La familia BJT. BJT. B significa bipolar. J significa Johnson. Y T, transistor, que significa transistores bipolares de unión. Y la otra gran familia es la familia de los transistores de efecto de campo, los FETs. O sea, son dos grandes familias. De esas dos grandes familias hay un híbrido, producto del matrimonio de esas dos familias. Tenemos un híbrido que es muy exitoso y que se utiliza muchísimo en los convertidores y en los convertidores CD-CD y CD-CA, que son los IGBT. Entonces, dos familias y un híbrido. Vamos a empezar por el estudio de la familia de los BJT. Ya ustedes los estudiaron, su teoría la estudiaron en los cursos de electrónica. Pero allá el propósito del transistor era para amplificación. Aquí no, aquí los utilizamos solamente como interruptores. Recordemos, es un dispositivo de 3 capas, N, el emisor, una capa EP y una capa N conformada por 2 subcapas, una N+, que significa una capa N con un alto dopaje y una capa N con un bajo dopaje. Y tenemos el colector, ¿sí? Emisor, que emite electrones. Colector, que recolecta electrones. Y ese flujo de electrones del emisor al colector está controlado por la corriente que se le inyecta a la base. Entonces, un alto porcentaje, que es lo que se llama alfa, la ganancia, de los electrones que se emiten se colectan. Esa ganancia depende del ancho de la base del semiconductor P. ¿Sí? Las características, entonces, necesitamos inyectarle en la base una corriente IB, muy alta, rápida, ¿sí? La corriente, para que se establezca un flujo de corriente entre el emisor y el colector. Los electrones van del emisor al colector, la corriente positiva establecida, convencional, va de colector a emisor. Entonces, se requiere inyectar un pulso de sobrecorriente. ¿Para qué? Porque cuando inyectamos un pulso, si inyectamos corriente aquí, ¿qué significa? Que esto acá, este semiconductor P, lo vamos a llenar de electrones y entonces todo lo que se va a convertir es en un semiconductor tipo N. Entonces, la corriente en la base lo que hace es cambiar la naturaleza de la base para que pueda fluir la corriente del emisor al colector. Entonces, se requiere un pulso, una sobrecorriente, primero para activar rápidamente el transistor. Y hay un tiempo de retardo, un tiempo de demora, como en todo, en que comience a reaccionar la corriente colector-emisor. Entonces la corriente colector-emisor comienza a crecer. Llega un momento en el cual esto ya ha cambiado su naturaleza, se estabiliza y entonces fluye una corriente en el colector y hay una relación entre la corriente de la base y la corriente en el colector, que es lo que se llama beta.
la relación entre la corriente controlada, que es la corriente colector-emisor, y la corriente de control, que es la corriente de la base. Justo en este momento decimos, no, queremos apagarlo. Aquí tenemos el proceso de encendido. Lo queremos apagar, y entonces para apagar lo que hacemos, le inyectamos una corriente negativa, sentido contrario. ¿Ok? Entonces esa corriente negativa lo que va a hacer es sacar de acá los electrones, vaciarlos, y entonces para poder establecer la diferencia entre el semiconductor N y el P, entonces bloquear el paso de la corriente. Pero hay un cierto tiempo de respuesta, que es el tiempo, lo que se llama tiempo de almacenamiento. Este es el tiempo en que se requiere para vaciar la carga que está en la base. Y solamente hasta que se haya vaciado esa carga es cuando comienza el proceso de disminución de la corriente en el colector y aquí desaparece. Entonces, aquí tenemos lo que se llama el tiempo de recuperación inversa. ¿Qué significa? Que hay un tiempo entre iniciar el proceso de apagado y que él se apague. Al igual que hay un tiempo en iniciar encendido del transistor, lo iniciamos acá y él va a quedar completamente encendido, conduciendo acá. Entonces, hay un tiempo de demora de respuesta y un tiempo de subida. ¿Ok? Significa que el cierre y la apertura del transistor son demorados, como todo. Siempre hay un tiempo entre la causa y el efecto. Muy bien. Estos dispositivos BJT ya no se utilizan en los nuevos dispositivos. Desde hace aproximadamente 10 años no se utilizan. Y no se utilizan porque ellos tienen dos inconvenientes. Uno, que es el inconveniente de la segunda ruptura. ¿Qué significa la segunda ruptura? Que en un momento dado, el transistor comienza a dejar circular corrientes demasiado altas, producto no de una mala operación de la carga, que haya un cortocircuito en la carga, sino debido a una característica típica de los DJTs que aparece aquí. Lo pueden leer aquí, miren muchachos, aquí la pueden leer en inglés. BJTs have a negative temperature resistance coefficient, the resistance RSE at a higher temperature will reduce and the current increase secondary breakdown. Esto se llama la ruptura secundaria. ¿Qué dice acá? Que los BJTs tienen una resistencia, un coeficiente de resistencia negativo a la temperatura. Normalmente la mayoría de los elementos tienen un coeficiente positivo. Y ese coeficiente positivo es un autolimitador de la corriente. ¿Qué significa? La corriente demanda más carga, aumenta la corriente, aumenta la temperatura y aumenta la resistencia. Entonces, ese es un efecto controlador, limitador. Pero en el caso del BJT ocurre el fenómeno inverso. Al aumentar la temperatura disminuye la resistencia. Y al disminuir la resistencia aumenta la corriente. Y al aumentar la corriente aumenta la temperatura. Y al aumentar la temperatura disminuye la resistencia. Entramos en un lazo cerrado negativo que lleva a un crecimiento indefinido de la corriente hasta que se rompe el transistor. Por eso lo llamamos la segunda ruptura. Ese es un fenómeno que fue una característica muy desventajosa, muy negativa de los BJTs, y esa fue una de las razones por las cuales se lleva al desuso,
al desuso del transistor del BJT como interruptor en los convertidores. Y hay otro aspecto que es que su desempeño con la frecuencia es pobre. Y eso es producto de la naturaleza del BJT. ¿Por qué? Porque el BJT está integrado por 3 capas, PNP. Aquí tenemos una N, aquí tenemos una unión NP y aquí tenemos la otra unión PN. Entonces, en los semiconductores P y N tenemos 2 tipos de portadores, los huecos y los electrones. Por eso el transistor se llama bipolar, que tiene 2 tipos de carga. 2 tipos de carga. Que en el proceso de conducción participan los 2 tipos de carga, electrones y huecos. Y entonces, siempre que hay una unión PN, tenemos lo que se llama el efecto de una corriente muy alta cuando el dispositivo se va a apagar. Sí. Eso se llama el tiempo de recuperación inversa. ¿Qué significa el tiempo de recuperación inversa? Vale. El tiempo de recuperación inversa significa que al momento de apagar, por el dispositivo pasan corrientes muy altas, producto de que en ese momento el mecanismo de conducción no es el mecanismo del campo eléctrico. El mecanismo del campo eléctrico se para cuando yo invierto la polaridad. Pero el otro mecanismo que hay es el mecanismo de la convección, de la difusión. En ese mecanismo de difusión, entonces, se generan corrientes muy altas, que es lo que se llama el tiempo de recuperación inversa. Y entonces, hasta que no apague, hasta que no se desocupe toda la carga, el dispositivo no abre. Entonces, este tiempo limita la frecuencia. Hasta que eso no apague, yo no puedo volver a mandar el otro pulso. Y por eso, entonces, el desempeño en frecuencia del BJT es muy limitado. Esos son los 2 aspectos. Continuamos. Vemos entonces que la corriente de control, que es la corriente en la base, para una operación correcta. Pero antes surge la siguiente pregunta. Dice, pero bueno, si esto tiene tantos defectos, mire, tiene el problema de la segunda ruptura, tiene tiempo de recuperación inversa, y no se utiliza ya. ¿Para qué lo estudiamos? Una pregunta perfectamente razonable. Dice, bueno, ¿por qué lo estudiamos? Porque resulta de que no todo es malo. Recordemos, en todas las cosas hay algo bueno y algo malo. Y hay que saber decidir a un momento dado cuando lo que es beneficioso es mejor que lo que es negativo, ¿no? Nosotros, nuestra manera de pensar es tan irracional a veces que, y sobre todo en gente graduada, gente profesional, terrible, que uno lo descontrola uno, ¿no? Usted no puede esperar nunca tener un negocio perfecto, un negocio donde usted simplemente gane y no esté expuesto a perder. Usted no puede tener una relación en la cual no haya aspectos negativos. No, esa es la vida, ¿sí? Pero sin embargo, por ejemplo, hay algo que me duele profundamente a mí en el alma como colombiano, de que cuando hubo el acuerdo de paz se le pedía que el acuerdo de paz fuera perfecto. ¿Sí? No, muchas cosas malas. Pero cuando usted suma lo bueno y lo malo, prefiero a un acuerdo de paz imperfecto que a una guerra perfecta. Una guerra perfecta que produzca muertos, a un acuerdo de paz imperfecto, donde de pronto hay que hacer, como dicen, tragar sapos, a gente que merece tener penas y por el acuerdo pues no la va a tener. Pero nosotros nos manejamos en ese sentido en la vida. ¿Sí? No, lamentablemente nosotros somos, queremos ser blancos o negros.
no entendemos los muchos grises que hay en la vida, y que la vida está llena de grises, de zonas grises, y que en esas zonas grises a veces están las mejores opciones. ¿Sí? ¿Sí? Cuando usted decide unirse con una mujer, usted, primeramente, si usted no está enloquecido, usted tiene que reconocer cuáles son los aspectos negativos de esa persona y decírselos. Pero si usted está enloquecido, si está enloquecido, ¿por qué? Porque esos químicos que genera el apasionamiento de lo que se llama amor, que no es amor, obnubila la razón. Y entonces la gente no ve. Cuando alguien me pregunta a mí y me dice, mire, es que yo estoy enamorado, la primera pregunta que yo le hago es, dime por favor, cuáles son los aspectos negativos que tú le ves a esa persona. Entonces, dice, no me responde. Yo le digo, no, usted no está enamorado, usted lo que está es enloquecido. Y no tome esa decisión todavía, espere a ver los aspectos negativos y ahí se sabe si usted está enamorado. Porque lo que antes está usted es enloquecido. Entonces, retomamos nuestra conversación, pero si esto es malo, tiene problemas por un lado, tiene problemas por otro lado, ¿qué es? Lo positivo que tiene el BJ es su gran capacidad de conducción de corriente. Y entonces, ese aspecto positivo se toma, se eliminan los aspectos negativos, y eso es lo que sale del híbrido, el IGBT. El IGBT toma lo mejor del BJT, que es su capacidad de conducción de corriente, toma lo mejor del FET, que es su facilidad para controlarlo, que controla mediante voltaje, y de ahí surge ese híbrido que es el IGBT. Pero para estudiar el IGBT necesitamos conocer la naturaleza del BJT, porque él proviene de ahí, ese es su padre, ¿sí? Ese es su padre, el BJT. Entonces, por eso es que se estudia en estos cursos el BJT. Continuamos. Ahora tenemos los transistores de efecto de campo. Transistores de efecto de campo, que es el field effect transistor. Entonces, aquí tenemos, vamos a mirar aquí qué razón para ir controlando la hora, 7:25. Aquí tenemos la estructura, ¿sí? Utilizamos el canal N, cuando se usaban los BJTs, el transistor utilizado era el NPN y no el PNP. Y la diferencia es por que el NPN tenía mayor capacidad de corriente. En los transistores de efecto de campo, tenemos canal N y canal P. El que se usa, el estándar, es el canal N. ¿Qué tenemos? Tenemos un sustrato P sobre el cual de bajo dopaje acá. Y tenemos acá vamos a mirar un poco, a ver que realmente tenemos los tres elementos, los tres terminales. Source, que es la fuente, D, que es el drenador, y G, que es la compuerta. Entonces, hay un flujo. La compuerta controla el flujo entre la fuente y el drenador. En el caso del canal N significa que aquí hay electrones que fluyen hacia el P. Entonces, aquí tengo el semiconductor N, pero él no puede pasar a la zona N que está conectada, el drenador está conectado con la zona N, fíjense, pero la fuente que está, por conveniencia, la tenemos separada acá,
No hay conexión entre N, entre este semiconductor N y el semiconductor N del drenador. No hay, porque fíjense que aquí hay una zona que está de un semiconductor P. No hay paso, no hay paso. Cuando en la compuerta, en G, aquí, yo le aplico un voltaje positivo. ¿Qué hace el voltaje positivo? Atrae cargas negativas. Atrae cargas negativas. Entonces, ¿qué significa? Que ese voltaje positivo va a hacer migrar estas cargas que están aquí y va a forzar a crear aquí un canal y aquí el otro canal. Entonces, a medida que aumenta el voltaje, va a generarse en la adyacencia al gate, una cantidad de electrones. Cuando esa cantidad de electrones es suficiente, porque el voltaje entre el gate y el source es suficiente, que es lo que se llama el voltaje umbral, en ese momento se establece un canal. Y entonces hay un flujo de S, por ambos lados se establece el canal aquí. Hay un flujo de S hacia D. Pero eso no es suficiente, no es suficiente que haya el canal, sino que yo necesito que haya un canal lo suficientemente grande para que tenga una baja resistencia. Entonces, yo tengo que seguir aumentando el voltaje de su S. Y llega un momento en el cual es suficiente, ese voltaje es suficiente para que haya una resistencia muy baja entre el drenador y la fuente. Y entonces él circula. Cuando yo quito este voltaje, desaparecen estos canales y él se abre. Ese comportamiento lo vemos aquí en las características. ¿Sí? Aquí te graficamos por un lado la corriente entre el drenador y la fuente, la llamamos I sub D, y por el otro lado el voltaje, SD. O sea, corriente a los terminales del transistor de conducción y voltaje entre los terminales. Y como parámetro tenemos el voltaje entre la compuerta y el drenador, la fuente, perdón. Entonces vemos que se requiere un voltaje mínimo, 6 voltios aquí, para que haya una corriente. Antes no hay corriente. A este voltaje mínimo, para que se cree una cierta corriente, se llama el voltaje umbral. Es un voltaje muy importante que lo da el datasheet. Se llama aquí BTH. TH significa threshold, que es umbral. Es el voltaje mínimo que es requerido para crear el canal. Pero eso no es suficiente, porque entonces no, me va a generar una caída de voltaje muy importante. Entonces yo sigo aumentando, hasta que vengo a trabajar en la zona de saturación. En esta zona, fíjense que la relación entre la corriente del transistor, entre la fuente y el drenador, y su voltaje en sus terminales es más pequeño. Entonces, esta es la zona de trabajo. En esta zona es que trabajamos. Aquí no. Si ponemos a trabajar el transistor en esta zona, se nos quema. ¿Por qué? Porque hay una corriente y hay un voltaje muy alto. Entonces, él comienza a disipar mucha potencia, mucha temperatura y él se quema. Entonces, lo normal es que el transistor funcione con un voltaje entre compuerta y fuente de 2 a 3 veces el voltaje umbral. ¿Sí? Entonces, estos son los voltajes dentro de los cuales ya hay que garantizar muy bien que el transistor esté trabajando en esa región. ¿Por qué? Porque de otra manera va a disipar mucha potencia, aumenta la temperatura y por más de que le tengamos un buen disipador de calor, el transistor se va a quemar. Hay un aspecto importante en el transistor, en el FET. Primero, fíjense, el canal se viene por acá, pero en paralelo, fíjense que aquí hay
un P, un N y un P. O sea que en paralelo hay un transistor. Aquí hay un transistor parásito. Parásito porque es un transistor que no está construido a propósito, sino que sale por la naturaleza del transistor. O sea, hay un transistor parásito, ¿sí? En paralelo. Y además observemos, ¿sí? Que G está a un potencial, S a otro potencial y D a otro potencial. Recordemos que la capacitancia es una propiedad del campo eléctrico que aparece siempre que existan puntos o terminales que tengan diferentes niveles de potencial. O sea, que vamos a tener capacitancias entre S y D, capacitancias entre S y D y capacitancias entre D y G. O sea, hay unas capacitancias propias de la naturaleza constructiva del transistor. Las tenemos acá. Las tenemos acá. ¿Ok? Y aquí estos capacitores, esas capacitancias, generan una especie de paradoja. ¿Por qué? Porque teóricamente el transistor de efecto de campo es un transistor controlado por voltaje. ¿Qué significa? Que como, atención, veamos acá, como acá en el gate, entre el gate y el transistor, el sustrato, hay una capa de aislante, una capa aislante de óxido. Entonces, no hay una conexión eléctrica, no hay conexión eléctrica entre G y esto. Entonces, por eso, como G es el que conectamos a la fuente, pues no hay posibilidad de paso de corriente, no hay posibilidad de paso de corriente de G al drenador para que haya un consumo de corriente. Aquí hay un aislamiento, aquí hay una apertura en el circuito. Entonces, teóricamente uno dice, no, el transistor es un dispositivo controlado por voltaje y el consumo de corriente es muy poquito. ¿Por qué? Por eso. Pero eso es relativo hasta que no examinemos en detalle la naturaleza de ese transistor. ¿Por qué? Porque en la naturaleza del transistor hay unas capacitancias. Y estas capacitancias juegan un papel muy, pero muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico una señal a G, ¿qué ocurre? El capacitor comienza a cargarse. Y entonces, ¿cuál es la corriente del capacitor? ¿Recuerdan la definición? Es C por dB de T. ¿Se acuerdan? ¿Me responden? ¿Me acuerdan, muchachos? ¿Aló? Sí, ingeniero. Entonces, miren, resulta que dB de T es proporcional a la frecuencia y estos transistores se usan con frecuencia alta. Total que esta corriente, que la fuente aquí, a la cual se conecta G, tiene que suplir esos pulsos de corriente y que pueden ser muy altos, porque esa corriente es proporcional a la frecuencia, C veces derivada de D con respecto al tiempo. Estos voltajes, todos los voltajes están cambiando. ¿Por qué? Porque en un momento dado, D puede estar conectado a la fuente y en otro momento dado está conectado a S y ese puede estar conectado a tierra. Todos los voltajes están cambiando. Al estar cambiando todos los voltajes, el dB de T existe. Hay un cambio en el voltaje. Hay un cambio en el voltaje. Total que entonces, ¿qué significa? Que esta fuente tiene que proveerme esos pulsos de corriente que demanda el capacitor para su carga. Total que en ese momento ya decimos, hombre, pues sí, es controlado por voltaje, pero él demanda una corriente para su operación, ¿sí? Solamente que no es una corriente constante, sino que es una corriente pulsante. Son pulsos de corriente durante el proceso de carga y de descarga. Ahora bien, entonces, este es el modelo. Y a este
diodo, el transistor que aparece antes acá, este PNP, aquí se cortó circuita esta parte acá y solamente me queda un diodo. Ese es el diodo que aparece aquí. Ese es un diodo parásito. ¿Por qué? Porque ese no está construido a propósito, sino que apareció porque para que la naturaleza constructiva del transistor de campo hace que esto aparezca. ¿Sí? Entonces, este es un diodo que es importante para la operación del transistor de campo. ¿Por qué creen que es importante? ¿Por qué? Porque fíjense, miren, el voltaje máximo que yo le puedo aplicar al drenador, depende del voltaje inverso o voltaje de ruptura de este diodo parásito. O sea que el voltaje de ruptura de este diodo parásito determina el voltaje nominal. El voltaje nominal del transistor, o sea, el valor que el transistor pueda soportar. Entonces, este es el modelo con el cual vamos a trabajar para el transistor de efecto de campo. Y su modelo circuital es el siguiente, ¿no? Además de esto, aquí el canal tiene una resistencia, miliohmios, ¿sí? Hay unas inductancias que se originan producto de los cablecitos que salen de los terminales para conectar al circuito, ¿sí? Esos cables que van a conectar al circuito tienen una inductancia que, si bien es muy pequeña, el hecho de que estos dispositivos trabajen a muy alta frecuencia, entonces ya es significativo el efecto de la reactancia, ¿sí? La inductancia pueden ser de nanohenrios, nanos, picos, pero ya cuando como multiplicamos con frecuencias de decenas de megahertz, ya el producto comienza a ser importante, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el símbolo de un interruptor que cierra y abre. ¿Cuándo cierra y abre ese interruptor? Cuando el voltaje que le llega al gate es superior a 2 veces el voltaje umbral para que el dispositivo trabaje en la zona saturada y entonces esta resistencia sea una resistencia baja, RDS sea baja. ¿Ok? Y entonces vemos que de todas estas capacitancias, la más significativa, la más importante es esta. La capacitancia que hay entre G y S, que es la que aparece aquí. Hay valores típicos para eso, aparecen valores típicos de 2000 picos. ¿Por qué? Ay, se me fue. Porque esta capacitancia, ¿qué tenemos nosotros aquí entre G y S? Aquí conectamos ¿qué? La fuente de control, la fuente de disparo, ¿sí? ¿Viene de dónde? Viene de un circuito de control. Entonces, aquí lo que yo hago, ¿qué es? Pues sustituir todo mi sistema de control, aquí, por un equivalente Thevenin. Ese equivalente Thevenin es que el valor del voltaje de Thevenin en serie con la resistencia de Thevenin. Entonces, esa resistencia de Thevenin con C genera una red RC que me dice a mí cuál es el tiempo necesario para que esta capacitancia alcance este valor. O sea, que la frecuencia de operación del transistor no depende únicamente de la naturaleza constructiva, sino que depende de la parte operativa. De cuál es el valor de la resistencia de la fuente de control y de esta capacitancia. Y eso me determina un límite para la operación de la frecuencia de conmutación. Muy bien. Vemos acá el IGBT.
Entonces, el IGBT es un híbrido. Por un lado tenemos un colector y un emisor. ¿Por qué? Para utilizar la característica buena de capacidad de conducción del BJT. Pero el control no lo tenemos por una corriente, sino el control lo tenemos a través de un voltaje de compuerta. ¿Ok? Entonces, el IGBT es básicamente como un circuito que tiene un canal de conducción principal. ¿Debido a qué? Debido al sistema del BJT, que es un sistema bipolar. Entonces ahora ya sabemos que es bipolar. Y que aquí si es bipolar está presente el efecto de recuperación inversa. Y por otro lado tenemos que el control no lo vamos a hacer por corriente, sino que el control lo hacemos por voltaje. Aquí vemos la estructura, pero esto no es interesante para nosotros desde el punto de vista de explicativo de las cosas. ¿Ok? Entonces, la característica de este IGBT es que es mejor que el BJT en cuanto al desempeño de frecuencias. Mejor. ¿Sí? Pero es inferior al MOSFET, de donde viene. El MOSFET tiene mejor desempeño en frecuencias, pero el IGBT tiene mayor capacidad de corriente. ¿Okay? ¿Y por qué no tiene la misma desempeño que el MOSFET? ¿Sí? Porque el MOSFET es un dispositivo unipolar, un canal, no es un dispositivo bipolar. Al haber un dispositivo unipolar, en el MOSFET no hay el fenómeno de recuperación inversa que limita la frecuencia de operación. En cambio aquí sí. Eso hace que la característica del IGBT para apagarse sea un poquito demorada. Entonces, en el IGBT se presenta que al apagarse, la corriente desciende más lentamente, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? Al fenómeno de recuperación inversa. ¿Eh? Entonces, este comportamiento de corriente de cola hace que su desempeño en frecuencia sea menor que en el caso del MOSFET. Bueno, muchachos, son las 8:45. Vamos a dejar por hoy aquí. Aquí vemos que es muy importante. Siempre que yo voy a utilizar un IGBT, yo tengo que tomar de la datasheet, ver, no es la característica nominal que me dice que son 40 amperios, 400 voltios. No, sino que yo tengo que reconocer que la capacidad de corriente varía con la frecuencia. La capacidad de corriente va variando con la frecuencia. Entonces, para poder determinar, para poder establecer un factor de lo que se llama de rateo, o sea, de reducción de la capacidad nominal ¿sí? Esto tiene un comportamiento más o menos aquí estable y después comienza a decaer, ahí comienza a decaer con la frecuencia. Bueno, mañana leeremos esto que está en inglés para hacer una comparación entre los IGBTs y los MOSFET. Muy bien, que tengan un feliz día. Así quedamos el miércoles en la tarde, en la noche. Yo subo las clases, las notas. El jueves de 8 a 9 se las voy a dedicar a ustedes para revisar la solución del examen. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? No, ingeniero, muchas gracias. Bueno, estamos UAP. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, que se siga mejorando. Gracias, Jessica. Todavía no. El caso mío es como el caso de la lacrana, un pasito adelante y un pasito atrás. Un pasito adelante y un pasito atrás. Gracias. Por supuesto.